Hola a todos, bienvenidos a Rosas Home TV. Hoy te estaré enseñando una receta de cómo hacer unas exquisitas y fáciles tostadas francesas. Es una de mis recetas favoritas. Se mira muy elegante y son súper rápidas de hacer. Lo que vas a necesitar es un recipiente bastante amplio para que hagas la mezcla y que el pan te quepa cómodamente. Para la mezcla empezaremos con 2 huevos grandes, mezclamos muy bien. 1/4 de taza de leche. Yo estoy utilizando leche regular, pero puedes utilizar crema si quieres la mezcla un poco más cremosa. Es opcional. Luego de echar la leche batimos muy bien para que no tenga grumos. Una cucharadita de azúcar granulada, canela, la cantidad es tu preferencia, yo utilicé 1/4 de cucharadita, un chorrito de vainilla y una pizca de sal. Y mezclamos todo. En un sartén a temperatura medio alta pondré aceite de oliva en spray y mantequilla sin sal. Algo muy importante es dejar que la mantequilla se caliente antes de poner el pan en el sartén. Cuando veas que la mantequilla está algo dorada, ya es tiempo de poner a cocinar nuestras tostadas. Puedes utilizar el pan de slide de tu preferencia. Lo colocamos en la mezcla por solo segundos de cada lado. No me gusta mantenerlo remojando en la mezcla por mucho tiempo para que no se rompa. Mientras nuestras tostadas francesas se cocinan, no las muevas. Déjalas que se cocinen poco a poco. Verás que empieza a hacer burbujas la mantequilla y ya una vez las burbujas vayan disminuyendo su intensidad, es tiempo de voltear y hacemos el mismo procedimiento en el otro lado. Retiramos, ponemos un poco más de mantequilla para la próxima tostada y así continuamos sucesivamente. Ya listas nuestras tostadas, le pondré maple syrup y si quieres ir un poco más elegante, por decirlo así, puedes polvorear con azúcar en polvo. Estas deliciosas tostadas francesas las puedes acompañar con huevo y bacon o frutas de tu preferencia. Yo le colocaré unas fresas. Esta receta es una maravillosa idea para compartir con tus invitados, amigos y familiares. Pensarán que pasaste mucho tiempo haciéndolas, pero realmente te tomó solo unos minutos y se ven espectaculares. Si intentas esta receta, déjamelo saber en los comentarios. Gracias por estar aquí. No olvides compartir la receta y suscribirte. Muchas bendiciones y estaré hablando con todos ustedes en mi próximo video.